Bienvenidos a este video acerca de la estética y la técnica en la música latinoamericana. Sin más, comencemos. Para establecer las peculiaridades técnicas que una obra ofrece, es necesario que estudiemos el procedimiento y los métodos en los cuales esta obra se basa. El análisis del contenido expresivo, el estímulo y el comportamiento del auditor frente a una obra son los que nos darán la pauta para saber la capacidad de experiencia estética que una obra ofrece. El concepto estilo inmediatamente nos lleva a pensar en un compositor que es parte de una cultura y su obra es como el reflejo de su experiencia en esa cultura. El auditor tiene la capacidad de percibir el contenido y responder con base a su contacto con la tradición a la que la obra pertenece. Como afirma Bertrand Russell, la capacidad de entender la música es producto de hábitos correctamente adquiridos en nuestra experiencia y propiamente reconocidos como esenciales a la obra de arte en particular. Russell también afirma que estos hábitos adquiridos no son universales, puesto que son productos de estilo en particular y a su vez son consustanciales a estos mismos estilos. Por esto, en el mundo existen diferentes lenguajes, reflejos de épocas y regiones que requieren ser aprendidos para poder entenderse. La interfecundación y la transculturación son el proceso de aprendizaje de una cultura, pero por parte de miembros de otra cultura, y esto conduce a nuevos desarrollos. En América Latina no se dio ninguna modificación de la música culta europea porque la clase pudiente permaneció aislada del patrimonio popular. Por los confrontamientos que se dieron en el patrimonio cultural entre los indios, los criollos y los negros, surgió una música híbrida que tenía originalidad y One eternity later. valor regional. Desde que aparecieron los primeros maestros de coro en las iglesias, cofradías y catedrales, la música culta se enraizó y tomó una gran importancia. También surgieron repertorios de música con raíces europeas que fueron asimilados por nuestros antepasados del Nuevo Mundo. Este repertorio comprendió de la creación del compositor nativo y obras de maestros europeos traídas por españoles y portugueses. El nacionalismo en América en el siglo XX resultó de las formas musicales del Viejo Mundo y el patrimonio popular, y sin las experiencias de su cultivo y hábitos adquiridos de su contacto, no habría sido posible que se estableciese una tradición fuerte y capaz de impulsar el desarrollo de este. En los medios urbanos del siglo XX se desarrollaron muchas formas como resultado de estratos semi-interculturalizados de la sociedad que perduraron de forma escrita, pero que constituyeron géneros musicales que dependieron del apoyo cultural para sobrevivir en el patrimonio de nuestros países. Este sería el caso de la mayoría de las danzas urbanas importadas de Europa, que estuvieron limitadas al salón aristocrático, y otras se reprodujeron entre las poblaciones más humildes. Se inició un proceso de transculturación que condujo al surgimiento de muchas formas del patrimonio con elementos de música culta y a la conquista de las primeras etapas grandes de la música erudita de Europa con el patrimonio del Nuevo Mundo. La fuerza que impulsó este proceso fue el desarrollo de una clase media que desde fines del siglo XIX comenzó a tomar posiciones de importancia, y esto a su vez contribuyó al desarrollo de la educación pública y laica, al establecimiento de diversos sistemas de protección estatal de las artes y a una creciente participación de las actividades profesionales de la música en aquellos sectores. Aún después de la independencia de España y Portugal, América Latina siguió viviendo como un neocolonialismo que fue impuesto por la clase alta según para proteger ciertas tradiciones europeas. Las imitaciones de las estéticas del Viejo Mundo no pasaron más allá de ser ejemplos tardíamente reconocidos por historiadores y críticos que no lograron establecer una tradición igual al medio americano. Hubieron obras escritas por compositores capaces de reproducir réplicas impecables de los estilos de muchos románticos europeos, pero no echaron raíces y nuestro auditor no pudo identificar como propia. El levantamiento de la clase media provocó en el artista erudito una necesidad de autoidentificación y contacto con su propio medio que surgió de un nacionalismo. En algunos resultados de este nacionalismo, el elemento principal, el que sobresalió, el que se mantuvo,
fue el foráneo, en otros casos fue el afroamericano y para un tercer grupo fue el hispano. Las dos culturas que florecieron en nuestro suelo son la afroamericana y la indoamericana. Es necesario considerar juntos con el musicólogo Charles Seeger que a medida que la población criolla, o sea, de ancestros europeos nacidos en América, asumió un papel de dirección, las tradiciones que habían sido introducidas comenzaron a experimentar ciertas transformaciones que nos llevarán a considerarlas como parte de desarrollos culturales neoeuropeos. La ópera fue una supervivencia especialmente italiana, sin embargo, su influencia fue vaciando en el patrimonio folclórico y popular de América Latina y generó formas de verdadero contenido regional, apoyados por el desarrollo de técnicas y estéticas propias de América. El romanticismo latinoamericano se nutrió de Francia y España en varios aspectos, pero musicalmente la influencia principal vino de Italia. Esto puede explicar por qué varias danzas importadas de Francia y España se italianizaron y se modificaron y eventualmente fueron estas las que el pueblo comenzó a imitar. El minuet francés, introducido en Uruguay en los años 1700, en la década entre 1820 y 1830, ya había generado una especie de danza conocida como minuet montonero, que, aunque mantenía la estructura temaria ABA, aparecía recargado de ornamentaciones melódicas de danzas criollas. También a Uruguay la polca llegada como danza de salón alrededor de 1845 y a fin del siglo pasó al ámbito campesino para convertirse en una especie folclórica. A esta primera etapa en el proceso de desarrollo de un nacionalismo musical latinoamericano que prevaleció aproximadamente hasta 1930, la podríamos llamar nativista. En ella sobresalen Manuel M. Ponce en México, Alberto Williams en Argentina, entre otros. De esta etapa pasamos a una en la que el compositor mostró una preocupación mayor por establecer contacto con la música foránea y dejar de lado las bases del patrimonio popular que sirvieron a sus ancestros. El deseo siguió siendo la autoidentificación y la expresión en un idioma nacional afín a su propio medio cultural, pero esta vez también tuvieron ambiciones internacionalistas. Esta conciencia internacionalista adquirió proporción hasta después de iniciada la segunda mitad del siglo XX y en ciertos países bastante después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Juan Carrillo, Juan Carlos Paz y Domingo Santa Cruz protagonizaron un movimiento para mantener toda afiliación nativista. Sin embargo, Villalobos, Revueltas y Chávez contribuyeron al desarrollo de un nacionalismo libre del tipo de sumisión al revestimiento exterior al folclore que había imperado hasta entonces. Chávez evolucionó de una posición dependiente del folclore a otra ya libre del revestimiento nativista y aún así profundamente arraigada una cultura contemporánea. A veces resulta difícil o prácticamente imposible determinar cuando un recurso utilizado por Villalobos, ya sea melódico o rítmico, es de su propia invención o pertenece al folclore. Es aquí cuando entendemos aquella enfática declaración suya que dice: "Yo soy el folclore. Mis melodías son tan auténticas como aquellas que surgen del alma de mi pueblo". Dentro del conjunto de técnicas que hoy afloran como características del patrimonio musical brasileño, en la obra de Villalobos nos encontraremos con ejemplos de casi todas, desde el empleo de células rítmicas obstinadas y del pentatonismo de raíces indígenas, al de un melo septatónico modal o tonal y divisiones binarias y ternarias del 6/8 de las tradiciones latinoamericanas hasta la sincopación de metros binarios, la polirritmia, asimetría y melos predominante cromáticos de procedencia afro-brasileña. El concepto que el compositor hoy tiene de América Latina o de cualquiera de sus países en particular no depende de la consideración de las culturas foráneas y como tampoco a las supervivencias precolombinas de la música africana. Abraza todo esto junto con otras influencias secundarias y menos válidas e importantes, procedentes de Francia, Italia, Alemania, Asia o de la misma América, producto de procesos de desarrollos internos que tradiciones que son partes de otros mayores.
pero que también pueden contribuir con expresiones propias. De modo que la necesidad de batir emblemas nacionales para proclamar sus identidades nacionales les parece totalmente superada. Junto con haberse desprendido de la idea exclusiva de recurrir al folclore como medio de identificación y abrirse a otras posibilidades, el compositor de América Latina se vio expuesto a muchos problemas de orden estético y técnico propios al postmodernismo y a todos los desarrollos y experimentaciones siguientes, incluyendo la música electrónica y aleatoria, el empleo de computadoras y demás. No hubo nada que preparar al compositor para esto. Para el público no hubo algún entrenamiento auditivo que lo preparara gradualmente para las nuevas técnicas y estéticas que traía consigo la música a partir del año 1950. El compositor siguió teniendo problemas de identidad y en algunos casos adoptaron el serialismo y buscaban una marca personal, un sello personal. Diversos compositores pertenecientes a la vanguardia en la música latinoamericana coincidieron en la necesidad de establecer lazos con nuestro medio o de buscar motivaciones que surjan de este. Han recalcado la importancia que tiene el desarrollar estéticas propias afines a nuestra sensibilidad y emociones. Se han referido a una cultura propia como característica biográfica que responda tanto a tradiciones universales como a las continentales y regionales. Argentina, Chile y en parte Uruguay fueron muy abiertos a la asimilación del cosmopolitismo en América en los inicios del medio siglo. Esto probablemente fue gracias a que el nacionalismo fue débil en sus compositores. En México y Brasil no sucedió lo mismo. Este cosmopolitismo llegó con retardo. En los últimos 10 años, las técnicas aleatorias han aumentado en Latinoamérica. Para escapar de la automatización y mecanización a la que la música estaba sometida, el compositor americano ha recurrido al culto del absurdo, a adoptar filosofías que sirven para encubrir las debilidades técnicas del compositor más de lo que contribuyen a la esencia de la música. Tanto en el control absoluto de la música como en el renunciamiento a este control, el acto de la creación musical ha tendido a despersonalizarse. Han cerrado las puertas a la intuición, han separado la obra del dinamismo y han provocado que ésta pierda el contacto con su medio. La música latinoamericana ha caído en estos vicios, pero posiblemente al cabo de los años esto sea tomado como una marca personal, como algo original. En la obra Cuarteto de cuerda número 2, el mexicano Manuel Enríquez alterna un sistema de notación gráfica de mucha precisión con pasajes de escritura convencional y logra una atmósfera. En su obra se presenta una continuidad dentro del cambio, una fuerza tradicional dinámica. La libre improvisación, el azar y la magia son características de las tradiciones afroamericanas e indígenas de nuestro hemisferio. Muchos compositores tienen la esperanza de que estos géneros de improvisación sean los que lleven al desarrollo de estéticas progresistas y nativas. La singularidad del instante, breve, conciso y diferente de otros, ha venido a reemplazar a las grandes estructuras de la música europea que dominaron y aún tienen validez para muchos compositores de elevada alcurnia. La coherencia de hoy depende del momento aislado, de lo inmediatamente perceptible en la más breve de las expresiones. Esto ha enriquecido el repertorio latinoamericano, a veces con singular belleza y categoría. Marlos Nobre, en su cantata Ucrin Macricrin, hace uso de la notación probabilística que afecta al parámetro de velocidad. Se reserva un control absoluto de los sonidos, ataques, matices y timbres y obtiene así resultados afines a expresiones afro-brasileñas. Schillinger afirma que este método abre nuevas puertas a futuras exploraciones. El compositor puede llegar a un tipo de esclavitud y ser esclavo de su compromiso con cualquier tipo de música. Surgió la música electrónica, pero los compositores americanos tuvieron el equipo para crearla tarde y por tanto la música electrónica llegó tarde a Latinoamérica.
Existe también un vasto repertorio de obras que han nacido de un compromiso que se han abierto al espacio total, cronológico, geográfico, cultural y humano, captado mediante el conocimiento y experiencia del artista. Es difícil establecer líneas divisorias entre el compositor comprometido, el dependiente de su libre árbitro, el que compone con los sentimientos y el que toma decisiones instantáneas. Hay algunas obras que pertenecen a todos estos a la misma vez, y también compositores que saltan de una a otra de vez en cuando. Pero todas estas han generado estéticas y establecido el empleo de técnicas que con el pasar del tiempo contribuirán al enriquecimiento y perpetuación de lenguas madres propias de la música de nuestro tercer mundo. Gracias por ver este video, espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Nos vemos a la próxima.